¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Esta novela está siendo patrocinada por Holotaku. Gracias por apoyar al canal. Capítulo 991. El orgulloso Soros. Truken, ¿hay algo anormal en Rusia? ¿Están las personas con las que contactamos siguiendo nuestras órdenes? Soros hizo girar su vino y preguntó. No hay anomalías en Rusia. Creo que esos estúpidos rusos todavía pensaban que la economía de su país estaba creciendo. Truken, respondió Miller. Cuando los rusos sepan lo que está pasando, será demasiado tarde. El ejército ruso puede ser fuerte, pero su economía no va bien. Los países que dependen de la exportación son los más vulnerables. Esta vez, Rusia seguirá los pasos de los países del sudeste asiático. Estados Unidos es ahora el más fuerte en su poder militar y economía, y Rusia nunca se pondrá al día. Ok. Debemos comprar más contratos futuros y dejar que otros nos sigan. Cuando las tasas del rublo aumentaron un 10%, su índice bursátil debe aumentar al menos un 20%. Instruyó Soros. Utilizaremos un alto apalancamiento esta vez para obtener mayores rendimientos. Sugirió Druckenmiller. Por supuesto. Tenemos que aumentar nuestras ganancias, y será más fácil para nosotros suprimir el índice bursátil rublos y Rusia. Soros acepta la sugerencia de Druckenmiller. Esta vez, Soros confía en que no fallará ya que Feng Yu no está presente para interrumpir sus planes. Con la participación de tantos especuladores internacionales, Soros puede permitirse asumir más riesgos. Cuando Soros y Feng Yu especulaban con las monedas del sudeste asiático, las ganancias de Feng Yu son mucho más altas que las de Soros. Soros todavía se siente dolorido por esto. Esta vez, Soros está decidido a obtener el mayor beneficio posible. Si su plan se desarrolla sin problemas, obtendrá más de 3 veces las ganancias y puede convertirse en el multimillonario más nuevo del mundo con 50.000 millones de dólares en activos. Bill Gates, Feng Yu, Warren Buffett solo pueden admirarlo. Este estado aumentará la reputación del Quantum Fund y aumentará el número de personas que invierten con Quantum Fund. El Quantum Fund de Soros será la inversión más grande y divertida del mundo, y Soros será el administrador de fondos más importante del mundo. Quizás Soros también pueda construir una familia prominente, como la familia Rothschild y la familia Rockefeller. Su riqueza puede transmitirse de generación en generación. Forbes no solo tiene una lista de multimillonarios. También tienen una lista de familias más ricas. Soros figura en la lista de multimillonarios, pero su familia no pudo estar en la lista familiar. Sí. Superman Lee es el segundo hombre más rico de Asia detrás de Feng Yu, pero ninguno de los dos figuraba en la lista de las familias más ricas. En cambio, fue la familia Fu la que ocupa el primer lugar en la lista de familias más ricas de Asia. Según las reglas, la riqueza debe transmitirse a través de 3 generaciones antes de que pueda considerarse una familia adinerada. Pero la familia Fu es diferente. El abuelo de Fu Guangzhen es un exitoso hombre de negocios en Hong Kong. La generación de Fu Ronqi también lo está haciendo muy bien, y entre la tercera generación, Fu Guangzhen se destaca entre sus pares. La tercera generación de la familia Fu todavía tiene algunas otras que son sobresalientes, y la familia Fu es la familia número 1 de Hong Kong. Los hijos de Soros están trabajando en su empresa y él cree que puede transmitir su herencia antes de morir. Mucha gente está en el sector financiero, pero menos del 1% de ellos se considera bueno en él, y solo un puñado de este 1% se considera un genio. Soros sintió que Feng Yu es sobresaliente y puede considerarse a la par con él. El estándar de Fu Ronqi está alrededor de sus subordinados. Soros había pensado que si podía hacer que Feng Yu cayera en su trampa y lo hiciera sufrir una pérdida masiva, podría reclutar a Feng Yu como su subordinado. Si Quantum Fund tiene un gestor de fondos joven y talentoso, el fondo durará mucho más. Incluso después de la jubilación de Soros, el fondo seguirá siendo administrado por alguien capaz. Por supuesto, Soros está dispuesto a darle algunas acciones a Feng Yu si este último está dispuesto a trabajar para él. Pero la mayoría de las ganancias deben ir a la familia Soros. Hermano Ki, ¿cómo está? ¿Ha informado a los superiores sobre nuestro plan? Kirilenko reprimió su emoción. Sí. Los superiores habían estado de acuerdo, pero aún necesitan discutir los detalles. Estupendo.
Esta vez, Soros pagará un alto precio, y esos especuladores internacionales sabrán que es mejor no meterse con Rusia. Dijo Feng Yu. Jajaja, eso es cierto. Rusia no es como esos pequeños países del sudeste asiático. Están buscando la muerte viniendo aquí para jugar. Todo el dinero que ganaron en esos países irá a nosotros. Feng Yu se rió y negó con la cabeza. El hermano Qi parece olvidar que también habían obtenido grandes beneficios de esos países. Hermano Qi, debe asegurarse de que no se filtren noticias de este plan. Difundiré noticias falsas para que Soros piense que todavía estoy defendiendo Hong Kong. No se preocupe. No se filtrará nada. Soros sufrirá pérdidas significativas esta vez. A Kirilenko no le gusta Soros desde hace mucho tiempo. Feng Yu dijo que si todo sale de acuerdo con su plan, Soros perderá todas sus ganancias del sudeste asiático e incluso podría hacer que él y el Quantum Fund sufran pérdidas masivas. Cuando eso suceda, la riqueza de Soros se reducirá significativamente y ya no será conocida como una leyenda en las finanzas. Perderá toda su fama y reputación. Después de colgar, Feng Yu llamó a Ezaoji a su oficina. Viejo, podemos hacer nuestro próximo movimiento. ¿Están todos listos? Estamos preparados hace mucho tiempo. Ezaoji estaba emocionado. Si hacen este movimiento, Soros sufrirá grandes pérdidas. En el sector financiero, recibir información falsa puede resultar en pérdidas masivas. A veces, una información incorrecta puede hacer que alguien pierda todas sus inversiones. Ya que todos están preparados, adelante. Recuerde, debe hacer creer a la otra parte. Feng Yu recordó. No se preocupe. Seguramente Soros caerá en esta trampa. Ezaoji respondió. Después de que Feng Yu y sus aliados abandonaron la crisis financiera asiática, Soros había atacado a esos países del sudeste asiático nuevamente y se volvió más arrogante. Una persona arrogante y orgullosa dejará que los resultados y el éxito actuales se le entren en la cabeza y no pueda pensar con claridad. Es por eso que Soros podría no ver a través de la simple trampa de Feng Yu, y Feng Yu lo ganará nuevamente. Capítulo 992. ¿Cómo sucedió esto? Papá, Feng dice que espere un rato. Nuestras ganancias serán mayores si Soros arroja más dinero. Dijo Kirilenko. ¿Estás seguro? ¿Sabe que la deuda de nuestro país es de más de 130.000 millones de dólares y nuestras reservas de divisas son solo de 13.000 millones de dólares? Nuestros activos negativos valen menos de 30.000 millones de dólares. No podemos defendernos de Soros. Dijo Senchenko. Aunque Senchenko está con el ejército, en Rusia, el personal militar tiene voz en la política. Fue elogiado por sus superiores por pasarles el mensaje de Kirilenko. Es por eso que estamos usando la estrategia de Feng. Nuestros bonos a corto plazo y deudas externas son demasiado altos y nuestra economía podría colapsar en cualquier momento. La demanda de petróleo crudo, gas natural, minerales, etc. había disminuido y los precios están cayendo. Este año, los ingresos de nuestro país caerán drásticamente. Kirilenko respondió. Usar la estrategia de Feng nos permitirá ganar dinero con los especuladores internacionales para compensar el déficit de nuestro país y detener la inflación. Senchenko mira a Kirilenko y luego se vuelve hacia su hijo mayor. ¿Qué piensas? Papá, creo que lo que dice el hermano es correcto. Además, cuando se trata de negocios, él es mucho mejor que yo y es ruso. No dañará el interés de Rusia en sus beneficios. Senchenko se alegra de que no sea porque a su hijo mayor le va bien en el ejército, y su hijo menor es el magnate más importante de Rusia. Se alegra de que sus dos hijos estén cerca el uno del otro. Dado que Kirilenko es anunciado como el hombre más rico de Rusia, existe el rumor de que Kirilenko se vuelve rico porque Senchenko había abusado de su poder para ayudarlo. Por supuesto, los superiores habían investigado y sabían que esto no había sucedido. La mayor parte de la riqueza de Kirilenko proviene de sus negocios en el extranjero y había contribuido al crecimiento económico de Rusia. Por ejemplo, había instalado fábricas de electrónica, fábricas de automóviles, etc. Su empresa minera es la única empresa minera del país que no tiene accidentes. Esto es evidencia de que Kirilenko es diferente de otros magnates rusos. Los otros magnates habían adquirido las minas del país y extraían agresivamente para obtener ganancias. Los superiores sabían que la gente no pensaría de esta manera. Afortunadamente, en los últimos años, Kirilenko había aprendido de Feng Yu. Había hecho grandes donaciones en Rusia y había suavizado el impacto de estos rumores.
Ya que tus hermanos lo dicen, reportaré esto a los superiores. El gobierno ruso había hablado con algunos expertos económicos sobre la estrategia de Feng Yu, y todos sintieron que podría funcionar. Esta estrategia evitará que los especuladores internacionales ganen dinero con Rusia y evitará una inflación severa. La economía de Rusia acababa de mejorar el año pasado, y no debe pasarle nada este año. Este año, la tasa de desempleo de Rusia había aumentado y el PIB per cápita había disminuido. Muchos inversores se están preparando para deshacerse de sus activos rusos, incluidas las minas minerales, y retirarse de Rusia. En este momento, Kirilenko también actuó. Firmó contratos con algunas empresas estadounidenses para hacerse cargo de sus campos petroleros y minas minerales. Pero insistió en que no tiene dólares y quiere pagar con rublos. El período de pago comenzará a finales de agosto. Cualquier retraso, Kirilenko tendrá que compensarlos con un 1% a la semana. Si el retraso es de un mes, la indemnización será del 10%. Kirilenko firmó el contrato sin dudarlo, porque sabe que el rublo se depreciará mucho a fines de agosto. Estas empresas estadounidenses pensaron que Rusia será como los países del sudeste asiático y tendrá un enfrentamiento con Soros que durará unos meses. Algunos inversores, que habían reaccionado más rápido, retiraron sus inversiones a fines del año pasado. Pero después de que Rusia implementó políticas fiscales para estimular su economía, muchos inversionistas regresaron y algunos aprovecharon la oportunidad para obtener algunas gangas. Ahora, el índice bursátil de Rusia y las tasas del rublo están subiendo. Rusia había emitido bonos a corto plazo para mejorar su economía y esta es la señal de que su economía está mejorando. Pero la cantidad de bonos emitidos por Rusia supera los 70.000 millones de dólares. La deuda nacional y la deuda externa de Rusia superan los 200.000 millones de dólares. Después de pagar los intereses de sus deudas, Rusia solo tiene menos del 40% de sus ingresos anuales. ¿Cómo va a pagar Rusia todas sus deudas? Ahora, Soros y sus hombres traían grandes cantidades de dinero en efectivo al mercado ruso y habían detenido a esos cazadores de gangas. El mercado de valores de Rusia y el tipo de cambio del rublo habían subido debido a ellos. Muchos fondos extranjeros que habían salido de Rusia regresaron y la economía de Rusia está mejorando. Soros había invertido decenas de miles de millones de dólares en el mercado financiero de Rusia. Parte del dinero es suyo y algunos son de Quantum Fund. Esta cantidad se invierte en acciones y futuros, ya que cree que obtendrá altos rendimientos. Pero en este momento Rusia anunció una serie de medidas. Nadie esperaba que Rusia implementara estas medidas. Incumplimiento soberano. Rusia va a incumplir sus deudas externas en 90 días, y sus bonos a corto plazo se extenderán a 3 años. Esto reducirá las calificaciones crediticias internacionales de Rusia. Aún así, estabilizará sus problemas internos y pasará sus problemas a sus acreedores, como Alemania. Los bancos de esos países tuvieron una gran cantidad de deudas incobrables de la noche a la mañana, pero estos no son problemas de Rusia. Al mismo tiempo, Rusia anunció que reduciría el tipo de cambio del rublo frente al dólar en un 50%. Se ajustará de 1,62 a 1,95. Esto significa que el rublo se depreciará en un 50%. Nadie había esperado que esto sucediera. Otros países habían estado tratando de evitar la depreciación de sus monedas. Aún así, Rusia redujo deliberadamente su tipo de cambio en un 50% de repente. Nadie puede reaccionar a tiempo con estas medidas. Los que apostaron a que los rublos subirían y los habían comprado, están llorando ahora. Especialmente aquellos que usaron más de 2 veces el apalancamiento tendrán una llamada de margen activada. Todos sus futuros contratos se habían convertido en papeles sin valor. Soros caminaba de un lado a otro en su oficina, murmurando para sí mismo. ¿Cómo pasó esto? ¿Por qué las cosas resultaron de esta manera? Capítulo 993. Los países occidentales están implicados. Los 4 administradores de fondos de Soros están parados en fila frente a Soros. Todos miran hacia abajo, callados. Las medidas de Rusia les habían causado pérdidas masivas. En pocas palabras, habían comprado contratos de posiciones largas en rublos, y estos contratos ahora no tienen ningún valor. La mayoría de sus contratos de posiciones largas en el índice bursátil de Rusia tampoco tienen valor, ya que el índice bursátil de Rusia se desplomó en más del 30%. Por supuesto, estas caídas no ocurrirán de repente.
Cuando Rusia anunció que reduciría los tipos de cambio del rublo, tuvo que ajustar de acuerdo con los tipos de cambios flotantes, pero los tipos de cambio del rublo se desplomaron de repente. Los hombres de Soros no tuvieron tiempo para reaccionar y detener pérdidas, y mucho menos reducir las tasas. El mercado de valores de Rusia y el mercado de bonos colapsaron. Soros y sus hombres habían comprado muchos bonos rusos ya que planean ganar dinero con ellos. La serie de medidas implementadas por Rusia ha sorprendido a todos los especuladores internacionales, pero las pérdidas de Soros son las más altas. ¿Cuántos fondos nos quedan? Preguntó Soros. Todavía tenemos alrededor de 6.000 millones de dólares, y algunos bonos y acciones. Si vendemos nuestros bonos y acciones, deberíamos recaudar alrededor de 10.000 millones. Druckenmiller respondió. Si los precios de los bonos y las acciones continúan cayendo, su fondo se reducirá. Jefe, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Rublos cortos? Es demasiado tarde. Esos corredores habían detenido el comercio de futuros del rublo. Los 4 administradores de fondos habían admitido la derrota. Ni siquiera tienen el capital para regresar. Soros golpeó la mesa con fuerza. ¿Quién dice que hemos terminado? Todavía tenemos casi 10.000 millones de dólares. Todavía no hemos perdido. La depreciación del rublo afectará a todos los mercados bursátiles europeos y estadounidenses. Habrá una reacción en cadena. Druckenmiller y los otros 3 administradores de fondos se miraron. Jefe, ¿está diciendo que deberíamos vender en corto los mercados financieros de otros países? Así es. No solo estaremos cortos en sus mercados, sino que también usaremos un mayor apalancamiento. De esta forma ayudaremos a nuestros clientes a recuperar sus pérdidas. De lo contrario, el Quantum Fund estará terminado. Todos estaremos en bancarrota. Soros respondió. Él es Soros. No perderá. Mientras le quede algo de dinero, puede regresar. A lo largo de los años como administrador de fondos, Soros tiene la costumbre de apartar parte de su dinero para emergencias. Sin este fondo de emergencia, podría estar en bancarrota ahora. Jefe, el señor Malfoy está llamando. La secretaria de Soros entró en la oficina. Hablaré con él. Soros levanta el teléfono de la mesa. Malfoy, no te preocupes. Tu inversión está segura. Sí, mi promesa de que obtendrás al menos el 10% de las ganancias no cambiará, así es. Habíamos sufrido algunas pérdidas ahora, pero todavía tenemos la oportunidad de obtener beneficios. Confía en mí y espera unas 2 semanas. Le devolveré su dinero dentro de 2 semanas. Si me obliga de devolverle su dinero ahora, no recibirá ni un centavo. Después de pacificar a Malfoy, entró otra llamada. Soros continuó explicando a sus clientes si quiere que confíen en él. Por supuesto, sus clientes no tienen más opciones que confiar en él. De lo contrario, solo pueden recuperar menos de la mitad de sus inversiones con Quantum Fund. Después de colgar, Soros ordenó a Druckenmiller y sus hombres. Venda todos nuestros bonos y acciones mañana y transfiera nuestros fondos al mercado financiero de Alemania y Bielorrusia. Esta es nuestra única oportunidad de recuperar nuestras pérdidas. Hermano Feng, las medidas de Rusia son demasiado extremas. Fu Guangzhen se quedó atónito. Las medidas harán que Rusia pierda su calificación crediticia y personas de menor categoría harán negocios con ellos. Aunque estas medidas son extremas, son muy efectivas. Al menos, esta es la mejor solución para Rusia ahora. Feng Yu respondió. Actualmente, Rusia tiene una corrida bancaria y la gente está atesorando todo tipo de necesidades diarias. Los ricos están intentando cambiar USD por sus rublos, lo que hace que los rublos caigan aún más. La tasa de desempleo de Rusia también aumentó y los ingresos de todos caerán. El incumplimiento de Rusia de sus bonos tuvo un impacto significativo. Feng Yu está seguro de que Rusia no pagará sus deudas soberanas incluso después de 3 meses. Primero necesitan usar sus fondos para estabilizar el país. Ya que sabes sobre esto, ¿por qué les pediste a todos que corten el mercado de otros países de manera conservadora? Si utilizamos altos niveles de apalancamiento, nuestros retornos serán muchas veces mayores. Preguntó Fu Guangzhen. Feng Yu miró a Fu Guangzhen y preguntó. ¿Y si Rusia no adoptara este método? ¿Eh? ¿No dijiste que seguramente usarán este método? También mencionaste que esta es la mejor solución. Fu Guangzhen preguntó débilmente. Dije que si soy yo, usaré este método. Pero no soy el responsable de la formulación de políticas en Rusia.
Si no usan esta táctica, y otros países deciden apoyar a Rusia otorgándoles préstamos y asistencia, sufriremos grandes pérdidas cuando hagamos cortos en el mercado de otros países con altos apalancamiento. Feng Yu tampoco está seguro de si Rusia implementará esta política extrema. Después de todo, Rusia es una superpotencia y no un país pequeño. Serán condenados por el resto de las naciones por no pagar sus deudas. Es por eso que Feng Yu notifica al profesor Lian y Fu Ronqi para pedirles que creen una pequeña cartera en los mercados financieros de otros países y estén preparados para aumentar sus inversiones en cualquier momento. Pero todos ellos no se atrevieron a utilizar altos niveles de apalancamiento y se habían protegido contra sus posiciones. Esto reducirá sus rendimientos, pero también reducirá sus riesgos. Además, la cantidad invertida es alta y aún obtendrán buenas ganancias. Entonces, ¿por qué no vamos al mercado de Bielorrusia o Ucrania? Esos mercados deberían verse muy afectados por las medidas de Rusia. Fu Guangzhen preguntó con curiosidad. Debido a Kirilenko, no están atacando a Rusia, pero esos dos países deberían estar bien. El hermano Qi y yo tenemos muchas inversiones en estos dos países, y muchos de los socios del hermano Qi son de allí. Más importante aún, estos dos países están cerca de Rusia y podrían usar métodos extremos para acabar con nuestras inversiones. Fu Guangzhen pensó por un momento y asintió. Así es. Estos dos países son antiguos aliados de la Unión Soviética y están muy cerca de Rusia. No es prudente tocarlos. Lo que hizo Rusia causó un impacto significativo en esos dos países. Su relación se deteriorará en el futuro. Obtener beneficios de estos países occidentales se considera un buen negocio. Aunque Feng Yu también le había informado a Li Zikai sobre esto, la inversión de la familia Li es mucho menor que la de la familia Fu. Después de esta ronda, la riqueza de Fu Ronqi alcanzará a Superman Li, y la riqueza total de la familia Fu aumentará aún más. Asegurarán aún más su estatus como la familia más rica de Asia. Capítulo 994. Planes para comprar a precios bajos. La crisis financiera asiática había afectado a todo el mundo y la depreciación del rublo provocó la caída de los mercados de valores de Europa y Estados Unidos. Algunos inversores retiran inmediatamente sus inversiones para evitar los riesgos, mientras que otros se declaran en quiebra. Incluso los inversores expertos como Soros sufrieron pérdidas masivas, y mucho menos otros inversores. Es posible que esos inversores no hayan intentado ganar dinero con los mercados rusos, pero también sufrieron pérdidas cuando los mercados de valores de sus países colapsaron. A los mercados de valores de esos países les había ido bien antes de esta crisis. La mayoría de los inversores estaban tristes, pero Feng Yu, que está cenando en la casa de Fu Ronqi, y la familia Fu eran todos sonrisas. Aunque sus ganancias no son muy altas esta vez cuando todo el mundo está perdiendo dinero y van a ser los únicos ganadores. Sobrino Fen, volveremos a ganar otra suma de dinero y Soros sufrirá pérdidas masivas. Ya no tenemos que preocuparnos por Hong Kong. Fu Ronku se rió. Segundo tío Fu, Hong Kong podría no ser seguro también. La economía de Hong Kong también se ve afectada y el mercado de valores se ha desplomado. Aunque Soros no está involucrado, no se ve bien. Fu Ronqi lo regañó. ¿Por qué eres tan optimista cada vez y cómo sabes que Soros había sufrido pérdidas masivas? Fu Ronqu preguntó con curiosidad. Todos ustedes son los que dijeron que Soros había entrado en el mercado de Rusia para buscar gangas. Ahora, el mercado financiero de Rusia se había derrumbado, ¿cómo puede Soros no sufrir pérdidas? Creo que Soros podría estar casi en bancarrota, ¿verdad? Añadió Fu Ronqu. Incluso si Soros no perdió todo su dinero, todavía debe responder a los clientes de su Quantum Fund. Les había garantizado a sus inversores su capital y me temo que tuvo que usar todos sus activos para compensar a sus clientes. Fu Ronqi miró a todos y le preguntó a Fu Guangzhen. Guangzhen, ¿qué piensas? Tío, Soros es un administrador de fondos de cobertura de renombre mundial y antes se decía que era el mejor administrador de fondos del mundo. Seguramente se protegerá contra su inversión. Aunque el rublo se había depreciado y el mercado de valores de Rusia colapsó, no debería haber perdido todo su dinero. Podemos predecir que el mercado de valores de otros países se verá afectado, y él también. Fu Ronqi asintió. Bajo la dirección del profesor Liang, Fu Guangzhen había ido mejorando y había madurado mucho. Ahora se parece más al sucesor de Fu Ronqi. Fu Ronqi mira a sus dos hermanos menores. ¿Habéis oído eso? ¿Cómo puede Soros no saberlo?
Siempre que invirtamos, también guardaremos parte de nuestro dinero para una emergencia o para regresar. ¿Todos creen que Soros no hará eso? Si puede construir una cartera de posiciones cortas en otros países, debería recuperar sus pérdidas. Quizás todavía pueda obtener algunas ganancias si tiene las agallas. En este momento, no importa si Soros tiene las agallas para correr riesgos. No tiene otra opción o no puede recuperar sus pérdidas. Esto es como apostar, pero Soros debe hacer esta apuesta, y tiene muchas posibilidades de ganar. Fu Ronku y Fu Rongbin se miran y sonríen. Fu Rongjin no dijo nada y se quedó allí sentado sonriendo. Si Wang Zhen no le hubiera dicho sobre esto, también tendría los mismos pensamientos que su segundo y tercer hermano. El dinero se puede ganar rápidamente en el mercado financiero, y esto hizo que Fu Rongjin estuviera más decidido a permitir que Fu Guangzhen se casara con Liang Jin. Con la ayuda del profesor Liang, todos ellos ganarán más dinero en el futuro y él no tiene que preocuparse por Guangzhen. Su hijo mayor, Wang Xian, no lo está haciendo tan bien como Guangzhen, y desea dejarle más dinero. Fu Ronqi había insinuado que el próximo jefe de la familia será Fu Guangzhen. Fu Rongjin estaba lleno de respeto por su hermano mayor. Si es el actual cabeza de familia, su sucesor será uno de sus hijos y no sus sobrinos. Esta decisión se convertirá en el criterio de la familia. Los futuros jefes de familia serán elegidos en base a su talento y éxito. Este criterio garantizará que la familia Fu cuente con el líder más adecuado para liderarlos en el futuro. Cuanto más fuerte sea la familia, más beneficios obtendrán. Su estatus social también aumentará. Fu Rongjin se volvió y miró a Feng Yu. Si Fu Ronqi no hubiera representado a la familia Fu para hacer las paces con Feng Yu, la familia Fu podría no convertirse en la familia más rica de Asia, y Wang Zhen no se convertirá en el próximo sucesor. Cuando los medios informaron sobre Fu Guangzhen, también mencionarán a Fu Rongjin. Esto lo enorgullecía. Sobrino Fen, ¿qué vas a invertir después de esto? ¿Va a seguir invirtiendo en futuros o está invirtiendo en los mercados de valores? Fu Ronqi preguntó y se rió. Fen Yu se secó la boca y sonrió a Fu Ronqi. Tío Fu, ya sabes la respuesta, ¿por qué me preguntas? El mercado de futuros es demasiado volátil recientemente. Es agotador controlarlo y las ganancias no serán altas. Jajaja, parece que estamos en la misma página de nuevo. Voy a invertir en la Bolsa de Valores de Corea del Sur. Por supuesto, si hay algunas buenas empresas, consideraré comprarlas. También estoy buscando en Malasia, Singapur y algunos otros países. ¿Estás interesado? La familia Fu tiene muchas inversiones en el sudeste asiático como Singapur y Malasia. Con fondos suficientes, es normal aumentar sus inversiones allí. Pero Feng Yu no esperaba que la familia Fu considerara primero a Corea del Sur. Corea del Sur también es el objetivo de Feng Yu. La tecnología de Internet de Corea del Sur es una de las mejores del mundo. En la vida anterior de Feng Yu, Corea del Sur tiene la mejor infraestructura de Internet del mundo. Son mejores que los EU, Japón y muchos otros países. Su software, PC, juegos de PC, electrodomésticos, etc. se encuentran entre los mejores del mundo. A medida que se desarrollen las PC e Internet, el mercado de los videojuegos, etc., tendrá un gran potencial, y Feng Yu tenía un plan en mente. Quiere adquirir Wemade y Actualsoft, las empresas que desarrollaron el juego para PC Legend of Mir. En el futuro, Feng Yu quiere construir su imperio de juegos y desarrollar él mismo todos los títulos populares de su vida anterior. Además, puede enviar a su gente a estas dos empresas para que se capaciten. Después de dominar todas las técnicas, los chinos pueden desarrollar todos los juegos populares en línea. También estoy considerando invertir en empresas surcoreanas. Me encanta jugar a juegos de PC y estoy pensando en adquirir una o dos empresas para desarrollar los juegos que me gustan. Además, invertiré en electrónica o compraré algunas tecnologías de estas empresas. Por supuesto, también invertiré en algunas empresas europeas y estadounidenses. ¿Le gusta jugar juegos de PC y desea comprar una compañía de juegos de PC? Fu Ronqi pensó en la edad de Feng Yu y sintió que aún podría querer divertirse. Desarrollar juegos de PC puede generar algo de dinero, pero no cree que sea extremadamente rentable. Jajaja, está bien. Avísame si elegimos las mismas empresas. Nos retiraremos y no pelearemos contigo. Fu Ronqi se rió. Gracias. Feng Yu sonrió. Él sabe que Fu Ronqi nunca sabrá qué tan altas serán las ganancias de los juegos de PC en el futuro.
Capítulo 995. Crisis del fondo cuántico. Cuando Feng Yu y el resto se ríen, alguien se desespera. Soros pensó que todavía tenía la oportunidad de realizar un regreso. Aunque el fondo que tiene no es mucho, si lo gestionó bien debería recuperar su capital. Pero en este momento, surge un problema interno en Quantum Fund. No estaba seguro de cuándo había comenzado. Apareció un rumor dentro de Quantum Fund de que Soros había perdido todo el dinero de sus clientes y que pronto estará en bancarrota. Los pagos prometidos que Soros dio a esos corredores no se cumplirán. Los corredores obtenían salarios anuales y no mensuales. No se les pagó mensualmente y no esperan recibir ningún bono. Quieren sus salarios y comisiones basados en sus contratos. En estos pocos días, muchos corredores de Quantum Fund habían solicitado obtener un salario avanzado y la mayoría de ellos pedían el salario de un año. En el pasado, esto no será un problema. Incluso si todos los corredores pidieran salarios avanzados, Quantum Fund les pagaría. Después de todo, Quantum Fund es rico. Pero ahora es diferente. Todo el dinero de Quantum Fund se había invertido en el mercado de futuros para recuperar sus pérdidas. Ni siquiera pueden permitirse que sus corredores obtengan un salario anticipado de un mes, y mucho menos de un año. Los fondos operativos de la oficina para este mes también se habían reducido. Soros incluso usó sus propiedades, autos como garantía para préstamos para invertir en Quantum Fund. Usando el efectivo de reserva de Quantum Fund, Soros solo puede recuperar su capital como máximo. Les había prometido a sus inversores al menos un 10% de beneficios. Si Soros no puede obtener beneficios para sus inversores, debe usar su propio dinero para compensar el déficit. Quantum Fund se reducirá significativamente y Soros saldrá de la lista de los más ricos de Fiebes. Quantum Fund se había enfrentado a una crisis en el pasado. En ese momento, muchos inversores habían retirado sus inversiones y Soros compró Quantum Fund. Estaba encantado de haber obtenido el control total de este fondo. Pero esta vez es diferente. Soros había sufrido pérdidas significativas e incluso podría estar en bancarrota. Es demasiado difícil para él regresar. Soros no sabe por qué sucede esto. Los corredores de su empresa habían confiado y admirado por él. Todos ellos habían sido obedientes en el pasado, pero esta vez, todos parecen estar tratando de rebelarse contra él. Jefe, ¿qué debemos hacer? Si no les damos sus salarios, nuestras operaciones estarán en problemas. Druckenmiller está entrando en pánico. Si todos los corredores se fueron, ¿cómo van a gestionar tantos contratos? Además, todos estos contratos son de muchas cuentas. El mercado de futuros es volátil y podrían sufrir pérdidas si las operaciones no se ingresan a tiempo. La repentina depreciación del rublo es un buen ejemplo. Los administradores de fondos y los corredores no pueden reaccionar a tiempo y causaron pérdidas masivas. Pacifícalos. Debes calmarlos. Dígales que en otras 2 semanas se resolverán nuestros problemas de flujo de caja. No solo liberaremos sus salarios, sino que también les daremos una bonificación. Soros encendió su segundo cigarro para calmarse. Jefe, creo que debería hablar con ellos. Solo tú puedes calmar a esos corredores. Miller y yo habíamos hablado con ellos, pero se negaron a escuchar. Así es. Jefe, confiamos en usted y los corredores también confían en usted. Puede que no confíen en lo que dijimos. Jefe, ¿deberíamos despedir a 1 o 2 de ellos como advertencia a los demás? Los 4 administradores de fondos le dieron sugerencias a Soros. Sus intereses están en consonancia con los de Soros y la mayor parte de su dinero se había invertido en Quantum Fund. HMPH. Cuando ganamos dinero el año pasado, les dimos altas bonificaciones y comisiones. Sus bonificaciones son más altas que sus salarios. ¿Cómo pueden hacer esto ahora? Deberíamos darles una lección. Druckenmiller lo regañó. Soros se había arrepentido de haber dado a esos corredores altas bonificaciones la Navidad pasada. De lo contrario, la empresa todavía tendrá algo de dinero para superar estos tiempos difíciles. Debería haber mantenido algunas de las ganancias de sus inversores en la empresa, y ahora tendrán más fondos. Pero tal vez si Soros hizo esas cosas, sus pérdidas serán mayores esta vez. Puede que ni siquiera tenga la oportunidad de recuperarse. Ahora, no es momento de que se arrepientan. Deben pensar en una solución para superar esta crisis. Si Quantum Fund puede obtener una gran inversión ahora, Soros puede recuperar sus pérdidas y obtener algunas ganancias.
Jefe, todos deberían ver el programa en la estación de televisión XX ahora. La secretaria de Soros entró en la habitación gritando. Soros rápidamente encendió la televisión y cambió a ese canal. Es un programa de televisión sobre finanzas, y los ojos de Soros se crisparon cuando vio a un corredor en el programa. Soros mira a Miller. Miller también se sorprendió. Este corredor es el espía que enviaron al lado de Feng Yu. ¿Por qué esta persona está en la televisión y no lo saben? Dije que entiendo más acerca de Quantum Funds que todos ustedes. Había trabajado antes en una subsidiaria de Quantum Fund y estoy familiarizado con sus operaciones. Esta vez, estoy seguro de que Quantum Fund había perdido todo el dinero de sus clientes. Así es. Quantum Fund tendrá reservas, pero todos pueden verificar esas cuentas comerciales. Las reservas son las cuentas de Quantum Fund y no sus clientes. Esto significa que habían perdido todo el dinero de sus clientes, pero su propio dinero todavía existe. Sus clientes pueden demandarlos, pero antes de que termine el caso, el fondo Boss of Quantum y los administradores aún pueden vivir lujosamente. Esos inversores serán los que sufran las pérdidas. Incluso si Quantum Fund devuelve sus inversiones en el futuro, ¿esos inversores no sufrirán pérdidas? ¿Qué pasa con el interés y el costo de oportunidad? Molinero. ¿Qué está pasando? Soros gritó enojado. Jefe, no sé nada de esto. Pero estoy seguro de que este tipo nos había traicionado. Druckenmiller está furioso. Le había pagado a este hombre una gran cantidad, pero al final, este hombre los traicionó. De repente se dio cuenta de que incluso la persona que enviaron al lado de Feng Yu podría traicionarlos. ¿Qué pasa con las personas en su compañía? ¿Traicionarán también a la empresa? Jefe, debe haber un espía en nuestra empresa. Druckenmiller gritó. La persona que plantó al espía o sobornó a alguien en la empresa debe ser Feng Yu. Los otros tres administradores de fondos se quedaron atónitos. Soros desairó su cigarro con todas sus fuerzas. Investigar. Descubra quién es el espía de inmediato. Calmaré a esos corredores. Todos deben hacer todo lo posible para que el resto siga nuestros planes. Estas 2 semanas son críticas. Soros salió furioso de la oficina. Druckenmiller y el resto se miraron antes de seguirlo. Vídeo hecho, por el canal TK Novelas Ligeras. Si lo escuchas en otro lado, es que ha sido robado. Capítulo 996. El feliz hermano Ki. Cuando Soros y sus hombres intentan resolver sus problemas internos, Kirilenko disfruta de su vida. Rusia había ajustado sus políticas en algunas industrias y las proporciones de acciones que los inversores extranjeros pueden poseer en sus empresas. A medida que los inversores extranjeros se retiran de Rusia, el valor de mercado de muchas empresas rusas comienza a caer. En este momento, Feng Yu voló a Rusia. Kirilenko y Feng Yu van a invertir en algunas minas. Feng, ¿lo viste? Esta montaña será nuestra en el futuro. ¿Sabes cuánto gastamos? Kirilenko preguntó con orgullo. Si calculamos su base en las producciones de las minas, debería costar al menos $1.000 millones. No, estamos usando rublos para calcular. Había gastado $1.100 millones en rublos, pero ahora solo es un poco más de $700 millones. Feng Yu arqueó las cejas porque el hermano Qi había conseguido un buen trato. Se pregunta cómo convenció a la otra parte para que aceptara usar rublos en esta transacción. Esta es una montaña llena de minerales y en el futuro pertenecerá a su empresa minera. Hoy, Kirilenko había traído a Feng Yu no solo para decirle que había comprado una montaña. Kirilenko señala un mapa sobre la mesa. Algunas de nuestras minas están demasiado lejos de aquí, y no los llevaré allí. Mira aquí. Este campo petrolero es nuestro. Esta zona está llena de carbones, y también son nuestros. Esta zona produce gas natural y también nos pertenece. Además, esta zona cuenta con metales especiales. Por último, esta mina es la mina de hierro más común, pero hay grandes depósitos de hierro allí. Kirilenko dibujó círculos en el mapa mientras le explica a Feng Yu. ¿Cuánto gastamos en todas estas minas? Alrededor de $5.000 millones. Todos los contratos están firmados. Lo que queda es que usted transfiera el dinero. Kirilenko dijo emocionada. Ok. Haré una llamada más tarde para que mis hombres envíen el dinero. Feng Yu asintió. El valor de estas minas se disparará en 1 o 2 años más tarde, y estas minas valdrán varias veces lo que pagaron.
El único arrepentimiento que tiene Feng Yu es que Rusia tenía extranjeros limitados por poseer más del 50% de las acciones de recursos importantes. Ciertos minerales tienen un límite del 25%. Su empresa minera tiene la aprobación para extraer minerales especiales, que se utilizan para fabricar armas, se incluye en esta nueva regulación. Es por eso que Feng Yu tuvo que entregar el 2% de sus acciones a su personal administrativo ruso. Por supuesto, Kirilenko había compensado a Feng Yu. Este 2% de las acciones se consideran bonificaciones de ellos. La dirección de la empresa minera está encantada. Esta empresa minera vale casi $1.000 millones y el 2% ronda los $200 millones. Aunque esta cantidad se divide entre docenas de empleados, cada uno de ellos recibirá al menos $1 millón en acciones. Algunos incluso obtienen más de $20 millones en acciones. El personal se sintió conmovido y expresó su lealtad a la empresa. Leo, nuestra empresa minera, no está obteniendo ganancias estos pocos años y todos ustedes solo pueden recibir salarios básicos. Esto es lo que todos os merecéis. Después de todo, todos habéis hecho grandes contribuciones a la empresa. Por supuesto, todos ustedes también deben agradecer a Feng. Sin él, nuestra empresa no existirá. Leo y el resto de la gerencia de la compañía expresaron su gratitud a Feng Yu, pero la cara de Feng Yu cambió. Mierda. ¿Por qué están todos levantando sus copas? Todos están bebiendo vodka y a mí no me gusta beber. Pero Feng Yu tuvo que aceptar su brindis. Bebió un vaso pequeño de vodka y dijo que prefiere beber cerveza. Después de que Feng Yu dijo eso, se arrepintió. Maldición. ¿No pueden todos usar anteojos normales? ¿Por qué todos traen jarras de cerveza? Estas jarras de cerveza no son jarras de cerveza normales. Son jarras de cerveza de 1 litro. Feng Yu se obligó a sí mismo a terminar una jarra de cerveza y se escondió en el baño. Se pregunta si esta cultura de beber es solo en las empresas de Kirilenko, o todas las empresas rusas tienen esta cultura. Solo estoy aquí para echar un vistazo. ¿Por qué se convirtió en una sesión de bebida? Después de un rato, Kirilenko entró al baño. También debería haber bebido mucha cerveza. Feng, ¿por qué sigues aquí? Mucha gente está esperando que bebas. Feng Yu entró en pánico. Mi estómago no se siente bien y no puedo beber. Una pena. Les había pedido a mis hombres que trajeran 10 barriles de cerveza. ¿Estás bien? ¿Quiere visitar al médico de la empresa? Preguntó Kirilenko. No es necesario, estaré bien después de un descanso. Bien. Espérame. Brindaré con ellos y te enviaré de regreso. Feng Yu está feliz con este arreglo. Siempre sintió que beber con moderación está bien y que no necesita emborracharse cada vez. Pero el hermano Qi argumenta que si uno no se va a emborrachar, ¿qué sentido tiene beber? Después de un tiempo, Kirilenko regresó a Feng Yu con algunos hombres detrás de él. Todos se aferran a unas botellas de vodka. Feng, todos están tan felices hoy. En el futuro, seremos la mayor empresa minera privada de Rusia. Quizás también nos convertiremos en la empresa minera más grande del mundo. Hermano Qi, ¿recordó que le pedí que comprara un seguro para todos y que velara por su seguridad? Todas las vidas son preciosas. Feng Yu le recordó a Kirilenko, ya que teme que Kirilenko ignore sus recordatorios. No se preocupe. Le había dado instrucciones a Leo y sus hombres para que lo hicieran. Nuestra empresa minera es actualmente el modelo a seguir para la seguridad en la industria minera y no ahorraré en seguros. Todos en la empresa son nuestros compatriotas rusos. No dejaré que les pase nada. Feng Yu asintió. La empresa puede obtener grandes beneficios y no necesita ahorrar dinero en las características de seguridad de sus minas. Oh, tengo una buena noticia para ti. Nuestros supermercados han comenzado a operar. ¿Tan rápido? ¿No me dijiste que todavía estabas buscando ubicaciones el mes pasado? Feng Yu estaba desconcertado. Incluso si encontró ubicaciones adecuadas tan rápido, ¿pero qué pasa con las renovaciones? ¿Promociones y marketing? Un mes no es suficiente para hacer todo esto. Jajaja, había llegado a un acuerdo con el segundo jefe de la cadena de supermercados más grande de Rusia. Invertiremos en esta cadena, y usted y él poseerán el 30% de las acciones cada uno, mientras que yo poseeré el 40%. ¿No es esto más fácil? Esta idea la sugiere uno de los hombres de Kirilenko. Aunque tendrán que gastar un poco más de dinero, la economía de Rusia no va bien ahora.
Ese jefe había sufrido pérdidas y no puede obtener préstamos de los bancos debido a sus préstamos pendientes. Los bancos rusos habían comenzado a tomar medidas estrictas sobre sus préstamos. Esto le permitió a Kirilenko invertir en esta cadena de supermercados. La cadena de supermercados instaló inmediatamente 20 puntos de venta más en los lugares que exploraron, y ahora son la cadena de supermercados más grande de Rusia. Fen, estoy muy feliz hoy. Bebe conmigo esta noche. Fen Yu le dio a Kirilenko una mirada. Maldición. ¿Quieres que vuelva a beber contigo? ¿Puedo beberte en su lugar? Capítulo 997. Planificación empresarial en Rusia. Fen Yu usó la excusa de no sentirse bien para no beber. Kirilenko solo puede beber solo, mientras que Fen Yu bebe té. El té sabe mucho mejor que el alcohol, ¿por qué no todos beben té? Hará que su cuerpo se caliente y se sienta mejor. Hermano Ki, habíamos invertido tanto dinero en nuestra cadena de supermercados, ¿por qué dice que vamos a abrir 20 supermercados más? Fen Yu está desconcertado. La inversión de Kirilenko y Fen Yu es suficiente para abrir 40 supermercados más, y los precios inmobiliarios de Rusia no son tan altos como los de China. Esa cadena de supermercados tenía una gran deuda y utilizaron préstamos bancarios para desarrollarse. Parte de nuestras inversiones se utiliza para pagar préstamos. La economía de este año no va bien y tuvieron que apartar una suma de dinero para liquidar los pagos de sus bienes. Kirilenko tomó un vaso de vodka y dijo. Fen Yu hizo una estimación aproximada de la escala de esta cadena de supermercados frente a su inversión y consideró que esta es una buena inversión. Lo más importante es que esta cadena de supermercados se convertirá en la cadena de supermercados más grande de Rusia, y este estado ayudará con su desarrollo. Hermano Ki, ¿todavía recuerda lo que discutimos? Esta cadena de supermercados no solo se centrará en Rusia. También debemos establecer sucursales en otros países de Europa del Este. Esta cadena se convertirá en la corporación minorista más grande del mundo. Si pueden establecer sucursales en esos países, la escala será mayor y tendrá una variedad más amplia de productos. También aumentará el conocimiento de la marca. Lo sé. Todavía estoy negociando con 2 cadenas de supermercados en Ucrania y Bielorrusia para adquirirlos. Pero debemos trabajar con la gente de allá. No se preocupe. Seguiremos usando la marca de nuestra cadena de supermercados. Kirilenko había querido establecer sus sucursales inicialmente. Pero después de examinar esas regiones, se dio cuenta de que no es fácil. Alguien más había creado cadenas de supermercados antes que él, y se ocuparon la mayoría de las buenas ubicaciones. Pero afortunadamente, esas 2 cadenas de supermercados son bastante pequeñas y no caras. Además, la depreciación de los rublos había afectado a Ucrania y Bielorrusia. Las monedas de estos 2 países se habían depreciado un 35% y un 70%, respectivamente. Todos los países de la región se vieron afectados, ya que la mayoría de sus monedas estaban vinculadas a los rublos de Rusia. El impacto económico en estos países también permitió a Kirilenko convertirse en el mayor minorista de Europa del Este. Aparte de Ucrania y Bielorrusia, los supermercados acababan de comenzar en el resto de los países. Kirilenko confía en poder vencer a estas empresas o adquirirlas fácilmente. Fen Yu está complacido. Kirilenko todavía tiene muchos subordinados capaces, y podrían ser mejores en la gestión de empresas que Fen Yu. Su único defecto es que no tienen la previsión como Fen Yu. Molesto Ki, ¿qué industria está promoviendo el gobierno ruso ahora? Me refiero a políticas preferenciales para inversores. Construcción, materiales de construcción, procesamiento de madera, productos alimenticios, textiles, etc., que son en su mayoría industrias ligeras. La única industria para la industria pesada es la fabricación de automóviles. Creo que la industria de las telecomunicaciones también tiene algunos subsidios. ¿Qué pasa? ¿Pensaste en algunas buenas inversiones? Kirilenko deja su vaso y mira a Fen Yu con entusiasmo. Fen Yu y Kirilenko habían cooperado en las industrias de fabricación de automóviles y telecomunicaciones, y solo quedaban las industrias ligeras. Fen Yu ya había invertido en los recursos de minerales y metales preciosos y no tiene nada bueno para invertir ahora. Fen Yu pensó por un momento. Incluso si no hay políticas preferenciales para los inversores, todavía quiere invertir en algunas industrias. Hermano Ki, ¿está interesado en el procesamiento de alimentos? Los rendimientos pueden no ser altos, pero serán estables. ¿Procesamiento de alimentos? No importa.
Mis hombres habían investigado esta industria antes y el rendimiento es demasiado bajo. Rusia es diferente a China. Nuestra comida no es tan deliciosa como la de China. Si los rusos no tienen demandas de productos alimenticios de alta calidad, las ganancias no serán altas. Como el hermano Qi no está interesado, Feng Yu abandonó esta idea. Después de todo, esto permitirá a Beida Khan ingresar al mercado ruso. ¿Qué pasa con la industria del mueble? ¿Mueble? ¿Industria de procesamiento de madera? No funcionará. En Rusia, todavía hay muchas pequeñas fábricas de muebles locales. Aunque se le da bien crear marcas, es posible que las ventas no sean buenas. Algunas grandes fábricas de muebles de Europa Occidental no obtuvieron buenos resultados en los mercados de Europa del Este. Solo a algunas marcas de alta gama no les va mal, y el segmento es demasiado pequeño para que podamos ingresar. Kirilenko negó con la cabeza. También había investigado esta industria. ¿Qué pasa con los materiales de construcción? Tenemos tantas minas, y si solo extraemos metales preciosos, sería un desperdicio. Podemos establecer una empresa de procesamiento de metales para procesar nuestras materias primas, y también tenemos los permisos para hacerlo. ¿Quieres aumentar nuestra escala? Pero en base a esta escala, nuestra producción superará la demanda en Rusia y debemos exportarla. Creo que esta industria tiene un gran potencial. Después de todo, nuestra fábrica de automóviles necesita mucho metal y mis empresas en China absorberán una parte importante de nuestra producción. Dijo Feng Yu. También puede vender sus metales a algunas empresas chinas a tasas más bajas como contribuciones a la nación. Ok. Te escucharé. Haré que mis hombres trabajen en esto y comenzaré la producción el próximo año. También podemos montar una planta química. No solo podemos usarlo para refinar nuestro petróleo crudo, sino que también podemos producir artículos de primera necesidad y cosméticos. Debes saber cuánto cuesta un conjunto de cosméticos de marca en los EU y Europa Occidental. El beneficio en cosmética es muy alto. Todo lo que necesitamos es construir una marca y podemos obtener una participación en el mercado. En la vida anterior de Feng Yu, las ventas de productos cosméticos en Asia son las más altas. Solo en China, las ventas de cosméticos aumentan cada año, y China es el mercado de cosméticos más grande del mundo. Los chinos prefieren los productos importados, especialmente de Europa. Rusia también es un país europeo. Una vez que esta compañía de cosméticos ocupe el mercado de Europa del Este y China, será uno de los fabricantes de cosméticos más grandes del mundo. La inversión para la refinería de petróleo es alta. Sin la inversión de Feng Yu, Kirilenko no podrá permitirse montar una refinería de petróleo. Ahora, van a invertir en productos diarios y la inversión seguirá aumentando. Afortunadamente, Rusia todavía tiene mucha gente capacitada en la industria química. Ok. También te escucharé en esto. Esta planta química también debe ser la más grande. Pero Feng, es posible que no tengas suficiente dinero para invertir en esto. Primero puede obtener un préstamo. Las ganancias de nuestras minas, supermercados, fábricas de electrónica, automóviles, estarán en 2 años. Feng Yu sabía que Kirilenko quiere más acciones, pero Feng Yu no quiere perder también la empresa. Bien. ¿Eso es todo? ¿Todavía tiene otras nuevas inversiones que le interesan? Eso es todo por ahora. Creo que una vez que se desarrollen estas empresas, te convertirás en el hombre más rico de Europa. Los ojos de Kirilenko se iluminan. El hombre más rico de Europa. Este título suena fantástico. Capítulo 998. El hermano Qi también tiene sus problemas. Después de que los dos discutieron su cooperación, Feng Yu se dio cuenta de que sus inversiones en Rusia esta vez son bastante altas. Solo la empresa minera, cada uno de ellos aumentará sus inversiones en más de 2.000 millones de dólares. Las inversiones en los supermercados, plantas químicas, procesamiento de metales también son bastante altas. Es posible que otros empresarios ni siquiera puedan permitirse una de estas inversiones. Antes de estas inversiones, habían invertido en fábricas electrónicas, una empresa de Internet, etc. Ahora, incluso el hombre más rico de Rusia está planeando obtener préstamos. Feng, necesito confirmar algo contigo. Se trata de ese tipo, Putin, que mencionaste antes. ¿Estás seguro de que puede alcanzar esa posición? Esta información es fundamental para el padre de Kirilenko y su familia. Si se colocaban en el lado equivocado, su padre perdería la oportunidad de ascender.
¿Qué pasa? Ese tipo acababa de convertirse en primer viceprimer ministro. Puede ver lo rápido que subió de rango. ¿No es esto suficiente para probarlo? Feng Yu respondió con confianza. Pero que hay 3 primeros viceprimeros ministros, y él tiene menos poder. Mira su currículum. Es uno de los ayudantes de mayor confianza de Yeltsin. En este momento del próximo año, la palabra adjunto se eliminará de su título. Kirilenko tenía dudas. ¿Alguien puede ser ascendido tan rápido? Pero tuvo que admitir que la promoción de Putin es muy rápida. Tal velocidad de promoción solo puede ocurrir durante tiempos de guerra. En la vida anterior de Feng Yu, Putin es famoso por ser un tipo duro y había estado en la lista de las personas más poderosas del mundo de Forbes durante muchos años. Desde que Putin llegó al poder, nunca lo habían dejado fuera de la lista. Kirilenko confiaba en Feng Yu. Aunque no sabe cómo analiza Feng Yu a los políticos rusos, todas sus predicciones anteriores eran acertadas. Feng Yu también es precisa sobre los eventos en los EU. Los principales eventos históricos no se habían desviado de la vida anterior de Feng Yu. Feng Yu todavía puede hacer uso de estos eventos para desarrollar sus negocios. Bien. Feng, le diré a mi padre que apoye a Putin. Kirilenko y su familia habían analizado la situación antes. Incluso si hubieran apostado por la persona equivocada, Putin también sería el segundo al mando. Después de todo, Putin es de la facción de Yeltsin. La edad de Senchenko había determinado la progresión de su carrera. Solo puede ser ascendido una vez más, pero el hermano mayor de Kirilenko es diferente. Todavía es joven, y si puede ascender más, será beneficioso para Kirilenko y su familia. No solo Kirilenko y su familia estaban desconcertados. Muchos funcionarios de alto rango también estaban desconcertados por Putin. ¿Cómo un oficial de inteligencia de la KGB subió de rango tan rápido? Todavía es tan joven. Hermano Ki, no se arrepentirán de esta decisión. Feng Yu respondió con una sonrisa misteriosa. Cuanto mejor esté Kirilenko en Rusia, mayores beneficios obtendrá Feng Yu de sus inversiones allí. Feng Yu también se beneficiará cuando aumente el estado de la familia del hermano Ki. Si no, Feng Yu no le contará a Kirilenko y su familia sobre todo esto. Feng Yu no está acostumbrado a ver a Kirilenko hablando en serio con él. Todavía prefiere al jovial Kirilenko. Hermano Ki, ¿cómo está la construcción de su mansión? Feng Yu trató de aliviar el ánimo hablando de otras cosas. Todo va bien, pero la progresión no es rápida. Debido a la ubicación geográfica de Rusia, la construcción solo puede continuar durante unos meses al año. ¿No es esto lo que querías? Tampoco quieres casarte tan pronto, ¿verdad? Feng Yu se rió. El matrimonio no me atará. Tampoco estoy en Rusia todo el tiempo. Puedo ir a Hong Kong, etcétera. Kirilenko arqueó las cejas y dijo con orgullo. Feng Yu negó con la cabeza. Hong Kong se había convertido en el segundo hogar de Kirilenko. Feng Yu decidió que no debería presentar a sus amigos a Fu Guangwei en el futuro. Kirilenko tomó un gran trago de su vaso y dijo con una cara triste. Feng, me di cuenta de que recientemente, no estoy tan feliz como antes. ¿Qué pasa? ¿Encontró algunos problemas recientemente? Feng Yu quería decirle. ¿Qué te molesta? Date prisa y dímelo para que pueda reírme de ti. En el pasado, no tengo mucho dinero, pero siento que no me falta nada. Puedo ir a cazar, pescar, jugar a las cartas con mis amigos todos los días. Donde quiera que salga, habrá un coche enviándome. Puedo comer comida deliciosa todos los días y puedo comprar lo que quiera. Todavía puedes ir a cazar, pescar ahora. ¿Hay algo que quiera comprar pero no pueda pagar ahora? Pero ahora, siento que mi dinero nunca es suficiente. No solo necesito invertir en negocios, también necesito realizar inversiones sin fines de lucro para mi familia. Incluso enfrento restricciones cuando quiero divertirme con otras chicas. Debe ser el último punto que te hace infeliz, ¿verdad? Hermano Ki, si cree que su dinero no es suficiente, podemos retener algunas inversiones. Ganar dinero es para disfrutar de la vida. Puede aprender de mí y dejar que sus hombres dirijan sus empresas. De esta manera, tendrás más tiempo para ti mismo para hacer las cosas que te gustan. Aunque Kirilenko había contratado a muchos gerentes profesionales, todavía conserva la mayor parte de la autoridad. La mayoría de los asuntos aún necesitan su aprobación. No parece confiar mucho en sus hombres. ¿Qué haces la mayor parte de tu tiempo? Rara vez te veo jugar Mahjong. Feng Yu puso los ojos en blanco.
¿Quién te dijo que a todos los chinos les gusta jugar al mahjong? Feng Yu solo juega mahjong de vez en cuando para pasar el tiempo y no lo juega todos los días. Puedes practicar algunos deportes como natación, baloncesto, etc. o jugar al ajedrez o leer un poco. En su lugar, puede comenzar un nuevo pasatiempo. ¿No te aburre beber todos los días? Beber no es aburrido. Para Kirilenko, beber es el pasatiempo más interesante. Pero ha pasado un tiempo desde que hago ejercicio. Sí. Después de comprar el equipo de baloncesto, jugaré con ellos. Yo era el mejor jugador del equipo de baloncesto de mi escuela. Feng Yu todavía quería persuadir a Kirilenko, pero de repente escuchó los fuertes ronquidos de Kirilenko desde el sofá. WTF. Esta es mi habitación, ¿y por qué duermes aquí? Date prisa y despierta. ¿Cómo me voy a dormir con tus ronquidos? Kirilenko estaba profundamente dormido y no se despertaba. Feng Yu solo puede sacar las llaves de la habitación de Kirilenko de su bolsillo y dormir en su habitación. Feng Yu se hizo una nota mental para no dejar que Kirilenko bebiera en su habitación y charlara con él por la noche en el futuro. Capítulo 999. Empresas de tecnología. El impacto de la crisis financiera asiática se había debilitado, ya que todos los países estaban trabajando juntos hacia la recuperación y contaban con el apoyo de organizaciones internacionales. Pero los ingresos de esos países se habían desplomado en comparación con años anteriores. Países como Tailandia e Indonesia se vieron seriamente afectados por la crisis, sus ingresos se redujeron en más del 40%. Este año tampoco es un buen año para esos países. China es una de las pocas economías que no se vio seriamente afectada por la crisis. Hong Kong también se vio afectado por la crisis. Aún así, la riqueza de la familia Zhou, la familia Li y las otras familias magnates había aumentado. En general, la economía de Hong Kong aún se mantiene estable. En esta vida, el mercado inmobiliario y el mercado de valores de Hong Kong no colapsaron. Hong Kong sigue siendo el centro financiero de Asia y había superado a Tokio. El impacto de las medidas extremas de Rusia también se había debilitado. Los mercados de valores europeos también comienzan a mejorar, y Feng Yu comienza a liquidar sus futuros contratos para retirar su capital. Feng Yu, ¿no vas a invertir en el mercado de valores de Hong Kong? El índice bursátil de Hong Kong se recuperará a más de 13.000 puntos, y hemos analizado las acciones de algunas empresas. Estas acciones deberían duplicar su valor el próximo año. El profesor Liang persuadió. Profesor Liang, confío en su análisis, pero sigo pensando que el mercado de valores de Estados Unidos lo hará mejor. Además, la mayor parte de mi dinero se invirtió en negocios físicos y planeo adquirir algunas empresas. También creo que el mercado estadounidense subirá, pero Estados Unidos se está centrando demasiado en las tecnologías de Internet y se está formando una burbuja económica. Una vez que esta burbuja estalle, el mercado colapsará. El profesor Liang es un tipo extraordinario. Ahora ya puede predecir la burbuja de las .com. Feng Yu sabe mejor que el profesor Liang sobre el mercado estadounidense y sabe que la burbuja no estallará en estos 2 años. Este periodo le basta para ganar mucho dinero. Profesor Liang, entiendo de lo que está hablando, pero créame. Puedo deshacerme de mis acciones a tiempo y venderé mis acciones de Microsoft lentamente el próximo año. La tecnología de Internet tiene un gran potencial, pero este no es el momento adecuado para entrar en la red. Dentro de 10 años, las empresas tecnológicas se apoderarán del mundo y casi la mitad de las empresas de Fortune 500 serán empresas relacionadas con la tecnología. En ese momento, Internet se convertirá en parte de la vida de todos. Ahora, la PC aún no está muy extendida, y mucho menos Internet. Muchas de las empresas de tecnología solo están pintando un panorama hermoso para atraer a los inversores. Cuando los inversores se den cuenta de lo que está sucediendo, estas empresas tecnológicas estarán en quiebra. Sé que no tendrás problemas. El profesor Liang palmeó el hombro de Feng Yu. Este joven tiene más empuje que él. Hermano Feng, escuché que había creado una nueva empresa de inversión, especializada en inversiones de capital de riesgo, en China. Preguntó Fu Guangzhen. Así es. Quiero invertir en algunas empresas potenciales y espero que puedan ganar dinero para mí en el futuro. Feng Yu sonrió. Es demasiado agotador trabajar. Si Feng Yu invirtiera en la compañía adecuada, sus ganancias serían más de 100 veces en 10 años. Cuando eso suceda, el dinero irá a su cuenta bancaria incluso cuando no esté haciendo nada.
¿Por qué está interesado en todo tipo de industrias? ¿No tiene ninguna industria en la que se esté enfocando? La nueva empresa de inversión de Feng Yu se llama Taiwa Consultancy. Si crees que tienes una gran propuesta, puedes solicitar una inversión a esta empresa. Incluso si se trata de un VC, debe haber una industria de enfoque. No puede invertir en empresas de todas las industrias porque cree que tienen potencial. Esto es imposible. La historia ha demostrado que todas las industrias tienen sus tiempos de actividad y de inactividad. No todas las industrias pueden estar funcionando bien al mismo tiempo. Sí. Empresas de tecnología. Fu Guangzhen. Acababa de estar de acuerdo con el profesor Lian en que se está formando una burbuja económica para las acciones tecnológicas y estallará en 2 años. Ya que sabe que se está formando una burbuja, ¿por qué sigue invirtiendo en ella? 2 años no es suficiente para las empresas que invirtió en cotizar. ¿Cómo va a recuperar su capital, y mucho menos a obtener retornos? ¿Crees que no vale la pena invertir en empresas de tecnología? ¿Sabes qué está pasando con Pacific Century Group recientemente? Preguntó Feng Yu. ¿El Pacific Century Group del Isekai? ¿Qué pasó? Fu Guangzhen también había invertido en esta empresa. Feng Yu negó con la cabeza. ¿Habías invertido en esta empresa y no te preocupa? Pacific Century Group acababa de adquirir un terreno para construir un cyberport. Utilizó este proyecto para obtener un préstamo completo del banco sin garantía. Eso es porque su padre es Superman Lee. Si no es así, ¿cómo puede conseguir un préstamo tan grande? Fu Guangzhen respondió. Lee Zekai depende del estado de su familia y no se le puede comparar. No niego que pueda obtener este préstamo gracias a Superman Lee. Pero, ¿por qué Superman Lee decidió ayudarlo a obtener este préstamo? Esto significa que Superman Lee cree que este proyecto tiene potencial y será una situación beneficiosa para todos con el gobierno de Hong Kong. Fu Guangzhen guardó silencio. Debe ser Superman Lee quien ayudó a Lee Zekai a obtener este préstamo. Esos bancos saben que Superman Lee no verá a su hijo en bancarrota. Incluso si Lee Zekai no puede pagar el préstamo, Superman Lee intervendrá para ayudarlo. Pero, ¿por qué Superman Lee decidió ayudar a Lee Zekai? La única razón es que Superman Lee cree que este proyecto tiene un gran potencial. Superman Lee nunca había hecho una inversión fallida y una inversión especialmente alta como esta. Pero esto también es bueno. Fu Guangzhen y Feng Yu tenían algunas acciones en Pacific Century Group. Si Pacific Century Group gana dinero, también obtendrán una participación. ¿Eso significa que cree que las empresas de tecnología serán el futuro? Siempre he creído que las tecnologías generarán grandes beneficios. El desarrollo tecnológico de Internet de China está rezagado y acababa de comenzar. Cuando llegue a la siguiente etapa de crecimiento, los retornos serán altos. Calculo que los rendimientos serán al menos 20 veces superiores a mi inversión inicial. Mientras una de cada 20 empresas en las que invertí pueda pasar a la siguiente etapa, no sufriré ninguna pérdida. Seguramente habrá algunas empresas que no alcancen mis expectativas, pero no deberían ser muchas. Este es el encanto de VC. El 5% de éxito es suficiente para recuperar el capital y es diferente al trading. Feng Yu no necesita vigilarlo de cerca. Fu Guangzhen asintió y decidió visitar a Lee Zekai mañana. Todo su dinero había sido invertido, pero su padre aún tiene dinero para invertir. Hermano Guangzhen, hermano Fu, ¿de qué están hablando? ¿Están todos hablando de la mala suerte de Soros? Fu Guangwei se acercó emocionado. Capítulo 1000. Nada de qué preocuparse. ¿La mala suerte de Soros? Feng Yu y Fu Guangzhen se miraron y se rieron. Habían oído que Soros estaba en problemas ahora. Feng Yu es una de las causas de la derrota de Soros en Rusia. En la vida pasada de Feng Yu, Soros había perdido mucho dinero debido a las políticas de Rusia. Pero sus pérdidas no se pueden comparar con su vida, ya que Feng Yu había implementado estas políticas en el momento adecuado y Soros no puede reaccionar a tiempo. Sin embargo, Soros todavía tiene la oportunidad de regresar con los fondos que reservó. Pero Feng Yu consiguió que su espía estuviera en el campamento de Soros para reunir a los corredores de Soros y exigirles sus salarios, exponiendo la escasez financiera de Quantum Fund. Este incidente hizo que los nuevos inversores de Quantum Fund frenaran sus inversiones. El espía de Soros, que trabajaba para Feng Yu, había desviado y expuesto noticias negativas sobre Quantum Fund. Esto también hace que la reputación de Quantum Fund caiga.
Al mismo tiempo, Feng Yu y sus aliados comenzaron a difundir rumores de que Quantum Fund había perdido todo el dinero de sus inversores, y Soros es viejo y senil. Muchos corredores de Quantum Fund renunciaron después de recibir sus salarios y muchos inversores exigen retirar sus inversiones. Esos inversores habían olvidado que Soros les había ayudado a obtener grandes beneficios hace apenas unos meses. Las ganancias son una necesidad cuando invertimos, pero no aceptaremos pérdidas. Soros hizo todo lo posible para calmar la situación, pero muchos de sus corredores se habían ido y su operación se ve afectada. Además, el fondo de Soros se había reducido y las ganancias que puede obtener se ven afectadas. Cuando Soros invirtió 50.000 millones de dólares en Rusia, su capital, que consiste en el dinero de sus inversores y las ganancias de un año de Quantum Fund, suma más de 40.000 millones de dólares. Ahora, las pérdidas de Soros ascendieron a más del 80%. Todas sus ganancias se fueron y sus inversores sufrieron pérdidas significativas. Soros sigue siendo uno de los mejores gestores de fondos del mundo y consiguió revertir la situación colocando posiciones cortas en los mercados bursátiles europeos y estadounidenses. Aunque el fondo que tiene Soros ahora no se puede comparar con el que tenía antes, logró recuperar el capital de sus inversores. Pero recuperar el capital para los inversores no es suficiente. Soros había prometido a sus inversores un rendimiento de al menos el 10% en los contratos entre ellos, y debía desembolsar más de 2.000 millones de dólares de su bolsillo. Sin embargo, los inversores no están satisfechos. Nuestros rendimientos superaron el 30% anteriormente, y nuestros rendimientos serán más altos si no hubiera invertido imprudentemente. Además, para calmar a sus corredores, Soros les había prometido altas bonificaciones. Esta no es una cantidad pequeña si se incluyen los bonos de los 4 principales administradores de fondos de Soros. Los intereses de los préstamos de Soros y las pérdidas por la venta de sus activos aumentaron sus pérdidas. El año pasado, el patrimonio neto de Soros superó los 6.000 millones de dólares y la mayoría de sus activos están en efectivo. Pero ahora, los activos de Soros ni siquiera valen 3.000 millones de dólares. Soros había obtenido grandes ganancias durante su barrida por Asia, y solo sufrió un pequeño revés en Hong Kong. Este año, Soros no obtuvo un solo centavo de ganancia e incluso perdió todas sus ganancias del año anterior. Pero al menos mantuvo la reputación de Quantum Fund cumpliendo sus promesas a sus inversores. Quantum Fund cayó de su pedestal ahora. Soros había cometido un error crítico en sus inversiones, ¿y quién se atreve a volver a confiar en él? Aunque habías vuelto en el último minuto, ¿quién sabe si volverás a repetir este error en el futuro? Fu Guangwei comenzó a contarle a Feng Yu y Fu Guangzhen sobre la crisis de Quantum Fund, etc. Incluso 3 de los 4 principales administradores de fondos de Soros habían renunciado. Los 3 gestores de fondos dimitidos no crearon sus empresas inversoras. En cambio, algunos magnates los contratan como consultores. Estos magnates eran antes los principales clientes de Quantum Fund y eran los que manejaban sus cuentas. Aparte de Druckenmiller, 3 de los 4 administradores de fondos habían dejado Soros. Sin ellos en el Quantum Fund, mucha gente sintió que el Quantum Fund no alcanzará su antigua gloria. El fracaso de Soros en Rusia es una prueba de que está envejeciendo y no puede seguir el ritmo de los cambios del mercado. Druckenmiller por sí solo no puede gestionar Quantum Fund. La mayoría de la gente en la industria sintió que Quantum Fund ya no es el principal fondo de cobertura y Soros ya no es el mejor administrador de fondos. Hermano Feng, ¿sabe que alguien intentó cazar furtivamente a Zhao-Ji? Preguntó Fu Guangwei. Lo sé. Me lo contó y creo que no se irá. En primer lugar, puedo darle lo que otros ofrecen y, en segundo lugar, fui yo quien le dio esta oportunidad. Por último, es una persona nostálgica y le gusta trabajar con sus colegas en Hong Kong. No se acostumbrará a trabajar en un nuevo entorno. Después de que Forbes informara que la empresa consultora Win Ryan había obtenido grandes beneficios de la crisis financiera asiática, más gente empezó a notarlos. Mucha gente incluso afirma que Win Ryan Consulting Firm es la mejor empresa de inversión. Desde que comenzó a operar, sus clientes nunca han perdido un centavo. Aparte de la comisión, el umbral de inversión es más alto, y no tienen fallas. Zhao-Ji es el frente de Win Ryan Consulting Firm, y muchas personas piensan que él es la razón de las ganancias de la empresa. Nadie cree que Feng Yu sea quien toma las decisiones detrás de las cortinas. ¿Qué edad tiene Feng Yu y cuántos años tiene Zhao-Ji?
La cantidad de años que Ezaoji trabajó como corredor es más que Feng Yu, incluso cuando este último incluye sus años en la escuela. Ezaoji también sabe que Feng Yu es quien tomó todas las decisiones y que solo está ejecutando las órdenes de Feng Yu. Por eso, cuando otras empresas le ofrecieron acciones de la empresa para robarle, él se negó. Feng Yu también le había dado las acciones de Win Rhyme Consulting. Ezaoji tampoco quiere irse de Hong Kong. Hermano Wang Zhen, Soros es tan mayor. ¿Le dará un infarto por este golpe devastador? Fu Guangzhen miró a su primo con los ojos en blanco. ¿Crees que alguien que se gana la vida comerciando sufrirá un infarto por esto? No había oído hablar de sus problemas de salud cuando estaba casi en bancarrota. Ahora, solo había perdido unos pocos miles de millones y no es nada para él. ¿Eso significa que puede seguir operando? ¿Atacará Hong Kong o China de nuevo? Fu Guangzhen no le respondió y miró a Feng Yu. Feng Yu respondió con firmeza. Soros no se atreverá a volver. Si fueran los Soros de su vida anterior, seguramente Soros regresaría. Pero en esta vida, Soros no se atreverá a entrar en el territorio de China. Soros ya no puede recaudar tantos fondos ni volver a su antigua gloria. A Soros no le queda dinero y solo puede invertir con prudencia para obtener algunas ganancias. Ya no puede atacar el sistema financiero de otro país. Ahora, Feng Yu ya no está preocupado por Soros y su fondo cuántico. Fin del capítulo 1000. Gracias por escucharnos, aquí en Teca Novelas Ligeras.